días, somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, somos de la carrera de hotelería en vinculación con el tema de elaboración de proyectos de bioseguridad y recepción y salones de eventos. Como integrantes tenemos a Yesenia Mendoza, a Génesis Aguilar, a Nadia Pazmiño, Brian Villasís, Pilar Anchundia y Galo Pincay. Y quien les habla, Alex Pon. El origen del protocolo de bioseguridad en el área de salud es uno de los sectores con mayor riesgo ocupacional. En la práctica corriente, varias de las operaciones periódicas llevadas adelante en el marco de un programa de control de roedores pueden conducir a una serie de riesgos a los que están expuestos el propio trabajador, otros trabajadores cercanos a él y el entorno hasta en la misma comunidad, mediante la evaluación de riesgos y la asignación de buenas prácticas de trabajo. Equipos de seguridad apropiados y capacitaciones se pueden reducir a un mínimo de riesgos de exposición del personal de salud en el marco de un programa de control de roedores. Es necesaria entonces la adopción de un conjunto de medidas con el fin de reducir o eliminar los riesgos producidos por agentes infecciosos o por elementos que no son estrictamente de origen biológico. La bioseguridad, de acuerdo a la información científica, dispone el COVID-19 no es esencialmente peligroso o mortal, pues se mantiene por debajo del 3% de mortalidad. Sin embargo, tiene altos vectores de contagio y vemos todo el revuelo que ha causado y es impactante el número de personas contagiadas y muertas. Además, toda la de caída económica y según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que se está expuesto desempeñando sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente, y asienta un cuadro de directrices que dan origen al conjunto de precauciones que deben tomar los gobiernos, las instituciones, las empresas, que son autocuidados, universalidad de riesgos, barreras de protección y medidas de eliminación. Sin embargo, hay diversas personas y activistas ecologistas que han lanzado la idea de que el coronavirus es una venganza de la naturaleza en nuestro ambiente que nos rodea e incluso de nuestros hogares y nuestros propios lugares de trabajo. Es un mensaje que nos manda sobre los impactos que están causando en nuestro ambiente y a pesar faltan datos concluyentes que aún no se han podido determinar si la COVID-19 se originó de un animal que fue como huésped intermedio antes de pasar a los seres humanos o si fue a través de una selección natural. El enemigo en sí es la falta de estrategias que nosotros los seres humanos debemos mejorar para poder tener una relación con la naturaleza. Y con respecto a las medidas de sanitización que debemos tomar en cuenta para nuestra salud y seguridad. A continuación, nuestra compañera. ¿Quién aprueba el protocolo en Ecuador? El COE Nacional. El Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, es el que describe la estructura en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo. Tiene para la coordinación de la atención y respuesta en caso de emergencia y desastre. En instructivo y descripción del protocolo de bioseguridad para salones de eventos, el empleador debe evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores. Esto debe ser frecuentemente en el día, pueden ser 2 veces al día, haciendo el respectivo proceso de medir la temperatura a cada trabajador. Si ellos tienen un grado de 38,
esto debe observarse los lineamientos establecidos para cumplir con el aislamiento preventivo, acorde al protocolo de aislamiento. Para que las personas que son sospechosas del COVID-19 estén en restricción. Esto es emitido por la Mesa Técnica de Trabajo de Salud y Atención Prehospitalaria. Ejemplos de soluciones para desinfección de calzado son: solución de cloro de 300 mililitros de cloro, un 5% en 1 litro de agua. Solución de amonio cuaternario, 400 ppm o de acuerdo a lo establecido en la hoja de seguridad e indicaciones del fabricante. Se deberá seguir las recomendaciones del proveedor de químicos y desinfectantes. Deberá definir una frecuencia de cambio de la solución en base tráfico de cada establecimiento, mínimo 2 veces al día. El personal debe: general, desinfectar el calzado, aumentar de la frecuencia de lavado de manos con una duración mínima de 40 segundos en cada lavado y desinfección de las mismas. ¿Cuándo lavar y desinfectar las manos? Al ingreso de las áreas de preparación de los alimentos, después de ir al baño, después de toser o estornudar, después de manipular dinero, después de cargar cajas u objetos sucios, después de recoger o manejar desechos, entre actividades de producción para evitar la contaminación cruzada, antes y después de usar mascarillas, después de utilizar productos químicos o de limpieza, antes y después de la recepción de productos, después de ingerir alimentos o bebidas, y cada vez que sus manos se ensucian por alguna actividad. Bueno, en específico tenemos en los meseros, ellos deberán limitar la comunicación oral a lo necesario. De preferencia se recomienda adoptar un medio. Por ejemplo, tenemos el papel menú impreso para selección, medio digital u otros, en el cual les facilite la toma de pedidos con comunicación hablada reducida. También otro punto es desinfectar los menús, cartas, esferos después de cada uso y verificar el distanciamiento entre las personas usuarias en sus mesas. Los guardias de seguridad deberán limitar la comunicación oral a lo necesario, cumplir con las normativas de bioseguridad en el uso de mascarillas. También tenemos otras funciones que cada establecimiento deberá analizar los diferentes puestos de trabajo, sus riesgos y definir las medidas a seguir en cada caso. Ya, en los requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones, en cada establecimiento se deberá levantar un procedimiento de limpieza y llevar los registros relacionados como garantía del cumplimiento. Cada establecimiento deberá crear una frecuencia de limpieza que se ajuste a la realidad de su operación. Se recomienda que se establezcan horarios de limpieza y desinfección, tanto el establecimiento como el baño, la cocina y otras ubicaciones del puesto. Se recomienda utilizar desinfectantes para limpieza de objetos, superficies y materiales de uso constante, así como las superficies del baño. También los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser lavados con abundante agua y jabón. Para asegurar su limpieza, los mismos que deben estar limpios y desinfectados. Ya, en los requisitos de limpieza y utensilios, vajilla y mantelería, con base en la realidad de cada establecimiento se deberá levantar procedimientos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería, en el cual deberá llevar los registros relacionados como garantía del cumplimiento. La vajilla, cubierta y cristalería utilizada no es necesario desecharla, pero sí lavarlos en la vajilla o a mano, usando guantes desechables con agua caliente y detergente. En mesas, mantelería individuales lavables. Es recomendable aumentar la frecuencia de cambio entre comensales, eliminar los residuos y rociar solución desinfectante sobre la superficie.
En los requisitos para el manejo de desechos, el personal encargado de manipular los desechos deberá poseer conocimiento previo a los procedimientos de bioseguridad. El personal tiene la obligación de realizar el proceso de higiene y sanitización previa a su reintegro a otras áreas o actividades. Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, etcétera, se deben eliminar en una funda de plástico. Cuando se den a las 3/4 de la funda, los desechos deberán ser rociados cuidadosamente para su buena desinfección. Requisitos para el cliente. A los clientes se les deberá solicitar que sigan las normas establecidas por el COE Nacional para el Comportamiento Ciudadano. Otro requisito es verificar que los usuarios al ingresar al establecimiento mantengan el distanciamiento social y utilicen los materiales de desinfección disponibles. Otro requisito es cumplir con las normas de higiene y sanitización al ingreso al establecimiento. Es necesario usar alcohol gel al 70% dispuesto para el cliente. Mantener las distancias al menos 1 metro entre personas en establecimientos ubicados en espacios abiertos y al menos 2 metros en establecimientos en espacios cerrados. El desarrollo de manual. Los protocolos de recibimiento del anfitrión e invitados al establecimiento. Es asegurar el uso de equipos de protección al personal que reciba a los clientes. Cada establecimiento deberá coordinar la dotación al personal y los equipos de protección. Es necesario informar al público y colocar información en un lugar visible. Verificar el ingreso con mascarilla quirúrgica de todos los invitados y anfitriones. Facilitar el alcohol gel al 70% a los huéspedes previo al ingreso al establecimiento. Objetivos. La actividad de los establecimientos de recepción y salones de eventos previa a que se reinicien su actividad económica y a la vez proteger la salud del personal y de sus clientes. El protocolo de limpieza y desinfección de manos. ¿Qué es la bioseguridad para el personal de recepción y clientes? Los protocolos de recibimiento de anfitrión invitado al establecimiento. Que debemos tener en claro qué es bioseguridad, que son las normas y medidas para proteger al cliente. ¿Para qué sirve la bioseguridad? Contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos. El objetivo es asegurar la actividad de los establecimientos de recepción y salones de eventos, previo a que reinicien su actividad económica y a la vez proteger la salud del personal y de sus clientes. Otro objetivo es el alcance de todos los establecimientos de recepción y sala de eventos en todo el territorio nacional. Trabajadores que no deben asistir al lugar de trabajo. Primero tenemos a las personas que presentan síntomas que pudiera estar asociadas con el COVID-19. Estos síntomas pueden ser tos, fiebre, dificultades para respirar, entre otros, hasta descartar la confirmación de que sea un caso positivo. También tenemos a las personas que han estado en contacto físico sin guardar la distancia, que es de 2 metros. Inclusive, hay ocasiones que no se presentan síntomas, por eso el empleador deberá llevar un seguimiento por si es que aparecen síntomas de la enfermedad. Protocolo de recibimiento de invitados al establecimiento. Debemos asegurar el uso de equipos de protección al personal que recibe a los huéspedes conforme a los anexos realizados por nuestras autoridades. También debemos informar al público y controlar, colocar información en lugares visibles, en zonas comunes del establecimiento sobre las medidas de prevención básicas y propagación del COVID-19 conforme al anexo. También debemos verificar el ingreso con mascarillas quirúrgicas de todos los invitados y anfitriones. Facilitar alcohol, como ya dijo mi compañero, al 70% de los huéspedes. En la recepción debemos asegurar el uso de equipos de protección al personal conforme al anexo.
Cada establecimiento deberá coordinar la dotación al personal de dichos equipos. También debemos informar a los anfitriones e invitados y colocar información en lugares visibles en zonas comunes, como ya lo hemos mencionado. Colocar dispensadores de alcohol en gel en lugares estratégicos para el uso del personal y anfitriones e invitados. Desinfectar el establecimiento como el mostrador, recepción, de forma frecuente, obligatoriamente, antes de recibir a los anfitriones e invitados. Colocar cubos de basura con tapa accionada con pedal, o sea que se puede abrir con el pie y no usar las manos. Servicio de alimentación. El COVID no es una ETA, o sea, no se puede transferir por medio de los alimentos, pero sí puede provocar una contaminación cruzada, por lo cual se deben tomar medidas de prevención y dar cumplimiento a la normativa establecida por la autoridad de sanidad. Manipulación de los alimentos. Debemos aplicar las medidas establecidas por la autoridad de sanidad, como lo hemos dicho, asegurar el uso de equipos de protección del personal conforme al anexo, colocar información en el lugar, exactamente también las cocinas y en las zonas que ya hemos mencionado, asegurar informativos en áreas correspondientes sobre el correcto lavado de las manos y uso de mascarillas, conforme a los anexos realizados por la mesa técnica. Bueno, a mí me tocó hablar acerca sobre las recomendaciones, y dentro de las recomendaciones tenemos de desechar todos los contenedores o residuos apropiados que nosotros usemos después del uso, como guantes, mascarillas, si es unas gafas, traje de bioseguridad, debemos desecharlos después de que nosotros hayamos usado esto. También, como una de las recomendaciones que podemos dar es la higiene de las manos. Debe realizarse antes de ponerse y después al quitarse los guantes. ¿Qué medidas de bioseguridad deben tener? Siempre también deben realizar higiene frecuentemente de lavado de manos. A pesar del uso de guantes, sabemos que no totalmente se previene tipo de virus que podemos pasarlos entre diferentes usos que le demos a nuestras manos o guantes, depende de lo que vayamos a usar. Debemos estar siempre en contacto, en limpieza con alcohol o lavado de manos. En cuanto a la mascarilla, húmeda se debe sustituir por otra limpia, por una seca, ya que debemos desecharla en cuanto esté húmeda. No podemos reutilizar tampoco las mascarillas, ya que las mascarillas son de un solo uso y debemos desechar apenas terminen el uso de ellas. También podemos decir, dentro de las recomendaciones, el lavado de manos, la limpieza de las manos es un factor muy importante, especialmente en el ámbito sanitario o alimentario, ya que por ello debemos prevenir realmente la transmisión de enfermedades tales como diarrea, hepatitis. Para realizar este tipo de lavado de manos de manera rutinaria, nosotros debemos mantener nuestro cuerpo alejado de millones de bacterias, ya que por medio de ellas podemos adquirir día a día, mediante la cocina, el baño, o debemos incluir también, cuando nosotros trabajamos, debemos prácticamente hacer un lavado de manos constantemente. Para que esta práctica lo sea más higiénica y correcta en lo posible, la Organización Mundial para la Salud, la OMS, ha lanzado 11 pasos correctos para poder mantener limpias nuestras manos, que pueden ser los siguientes. Debemos humedecer nuestras manos, debemos humedecer las manos con bastante agua, enjabonarnos las manos con el grifo, con la llave, y comenzar el lavado frotándonos en las palmas de las manos. Intercalar los dedos, frotar la palma de la mano, adverso, ya sea de una manera, frecuentemente para poder tener limpieza total en las manos. Con los dedos intercalando la limpieza en intermedio entre sí, frotarse en el dorso, en los dedos, en la mano, en las palmas. También limpiar de una manera continua los dedos, el pulgar, en movimientos circulares.
limpieza de las yemas de los dedos, frotándonos las palmas de las manos y enjuagamos enseguida. Durante unos 8 segundos hacemos esta práctica. Secamos las manos con una toalla totalmente desechable y finalmente cerramos el grifo con la toalla desechable y el proceso se mantendrá más o menos una duración de 40 a 60 segundos, produciéndose esto un lavado de manos totalmente, visiblemente entre manos sucias. Cuando las manos están sucias, más nos demoramos entre 40 a 60 segundos. Si no constamos con un lavado de manos cerca, lo que podemos tener es una solución alcohólica, donde nos pueda dar una limpieza en nuestras manos y así podemos hacer uso de ellas. Estas medidas deben aplicar de manera obligatoria en el ámbito sanitario, alimentario, en diferentes medidas y no tomarnos a la ligera, porque por ello podemos transmitir más enfermedades. Entonces también tenemos aquí lo que es el uso de la mascarilla. Antes del uso de la mascarilla, nosotros debemos lavarnos las manos, prácticamente como les indiqué. Debemos usar la mascarilla, asegurarnos que esté totalmente bien ubicada, la parte de lo que es cubrirse la boca, de la boca a la nariz. La mascarilla va detrás de las orejas. Tenemos que tener totalmente las manos limpias, no debemos tocarnos la parte del frente azul de la parte de la mascarilla, ya que podemos tener las manos contaminadas. Y en cuanto lo toquemos o dejemos de estar en la parte donde estemos expuestos a algún tipo de virus, bacterias, debemos desechar prácticamente la mascarilla en un lugar o en una funda donde no sea reusable. En los lugares donde debemos colocar, ya sea en la recepción o en el salón de eventos, debemos colocar dispensadores de gel, donde estén a un ambiente visible, donde los invitados o anfitriones puedan usar o hacer uso de él, poniéndolos como sitios estratégicos para que los clientes y el personal de servicio hagan uso de ellos. También tenemos la desinfección de las cocinas y las vajillas. Todos los utensilios de cocina y mantelería deben estar totalmente desinfectados, utilizando agua caliente o detergente, o a temperaturas mayores de 60 grados. No es necesario exclusivamente desecharlos después de usarlos cuando se trata de vajilla, al menos que sea vajilla desechable. En cuanto a los residuos, se echarán en fundas plásticas. Deben rociar a los desechos soluciones y desinfectantes antes de poder sellarlas. Desinfectar con frecuencia las superficies comunes, ya sean los mostradores, vitrinas, mesas, manos, máquinas, dispensadores, que estén expuestos prácticamente al cliente o al anfitrión o a todos los invitados en el salón de eventos o recepción. También debemos mantener la distancia interpersonal en todas las actividades que podamos realizar. Debemos tener el plan de protocolo y las medidas que nos indican nuestras autoridades. Al menos deben ser 1 metro entre espacios abiertos y 2 metros entre lugares más cerrados, para poder así prevenir algún tipo de contagios. Muchas gracias.